Saludos con todos, espero que se encuentre bien. Mi nombre es Oscar Adolfo Serrano Sánchez, estudiante de la Facultad de Derecho. En esta ocasión les vengo a dar una charla referente a los nuevos conflictos jurídico-laborales a propósito del COVID-19. La COVID-19 ha cambiado la forma en la que vivimos y consigo el modo, condiciones y medidas sanitarias en el trabajo. Además de los notables cambios, la pandemia ha generado gran incertidumbre en la sociedad y en diversos cuestionamientos sobre la gestión en el ámbito laboral. Precisamente la COVID-19 ha ocasionado un impacto en la relación laboral, tanto en la modificación de los sistemas de trabajo como la aparición de nuevos conflictos jurídicos laborales, principalmente por el posible contagio del coronavirus en el centro de trabajo o con las ocasiones de las labores. Los principales conflictos se encuentran relacionados a las materias de indemnización por daños y perjuicios, impugnaciones de cese, pago de beneficios sociales, cuestionamiento de medidas de suspensión de labores, entre otros. El coronavirus ha mostrado de manera real y imprevisible la situación sanitaria de la sociedad a nivel internacional. Esta nueva realidad, o también llamada nueva normalidad, ha trascendido en el derecho laboral, además de su impacto en la salud y estabilidad laboral de los trabajadores, ha demandado la opción de nuevos estándares de seguridad y sanidad por parte de los empleadores, los cuales deben ser cumplidos con rigurosidad. Evidentemente, el coronavirus ha causado un gravísimo impacto en la economía, de sostenibilidad de la misma. Muchos estiman que el PBI peruano caerá casi un 15% en el 2020 y un poco más para el año 2021, siendo una de las caídas más altas en el mundo. El nuevo coronavirus ha encontrado al país con un perfil de trabajo todavía informal y genera estragos en la expansión económica del presente año. En el mercado de trabajo peruano los primeros signos ya se han empezado a notar. Precisamente la coyuntura que atravesamos no solo ha repercutido en la economía, sino también nos ha exigido como sociedad tomar nuevas y drásticas medidas sanitarias, lo que finalmente también ha impactado considerablemente en el ámbito laboral. La informalidad laboral, la tasa de desempleo, el incremento de sus empleos y no menos importante en el sistema de trabajo y la llamada nueva laboralidad. Aún así la situación es más compleja, pues actualmente las empresas deben cumplir con las medidas sanitarias en el trabajo, así como un ausentismo laboral por los casos positivos y sospechosos, situación que evidentemente encarece los gastos laborales y empeora el panorama global laboral. Por su parte, los trabajadores también se han visto afectados. Pérdidas de empleo, suspensión de labor, retrasos en el pago de salarios y hasta liquidaciones de empresarios. En este sentido, abordaremos los temas relacionados a la nueva laboralidad, el impacto del COVID-19 en el inicio, desarrollo y extinción de la relación laboral, los principales conflictos jurídicos laborales y los juicios laborales que han aparecido a propósito del COVID-19. Impacto del COVID-19 en las relaciones laborales. El COVID-19 se ha generado un sinnúmero de cambios en la forma en la que vivimos y también en las relaciones laborales. Al respecto, la Organización Internacional de Trabajo señaló: el COVID-19 tendrá una amplia repercusión en el mercado laboral, más allá de la inquietud que provoca a corto plazo para la salud de los trabajadores y de sus familiares. El virus y la consiguiente crisis económica repercutirá adversamente en el mundo del trabajo en tres aspectos fundamentales, a saber: 1. La calidad de empleo, tanto en materia de desempleo como en subempleo. La calidad de trabajo, con respecto a los salarios y el acceso a la protección social. 3. Los efectos
de los grupos específicos más vulnerables frente a la consecuencia adversa en el mercado laboral. Considerable aumento de la tasa de desempleo. La reducción de la actividad económica, así como las restricciones en la libertad de tránsito, han afectado el mercado laboral, ocasionando efectos negativos en la promoción, contratación y reducción de personal, así como también en los ingresos de los trabajadores. Ello además ha dado lugar a la disminución del consumo de bienes y servicios, lo que ha repercutido adversamente en la continuidad de la actividad empresarial y en la capacidad de recuperación económica. Fuente del INI 2020. A nivel nacional, el INI estima que se han perdido más de 6 millones de empleos en la pandemia. La tasa de desempleo se ha duplicado y la mayoría de los trabajadores afectados han cambiado de actividad económica. Una de las cuarentenas más rígidas del mundo ha ocasionado una crisis económica que ha impactado seriamente en el mercado de trabajo. Sin embargo, de ello depende la forma considerable de la evolución futura de la pandemia, de la reactivación económica y de las medidas políticas que sean adoptadas. Aumento de la tasa de informabilidad y subempleo. La pandemia por COVID-19 ha repercutido en el crecimiento económico del país, lo cual ha causado efectos negativos en su expresión más directa, en el ámbito laboral y en el empleo. Los ingresos de la mayoría de las empresas se han disminuido significativamente, situación que ha llevado a ajustar sus costos e inclusive cerrar sus operaciones. Desde el brote pandémico del coronavirus hemos sido testigos del deterioro del mercado laboral. Lamentablemente, esto también ha reflejado en la formalidad de las relaciones laborales o contratos de trabajo, cuyo gran problema continúa siendo la elevada tasa de informalidad en el empleo, 72.4%. Nuevos sistemas de trabajo. Por su parte, las empresas y los trabajadores han tenido que cumplir con las medidas sanitarias decretadas, adoptándose a los nuevos sistemas de trabajo para que su relación laboral sea sostenible, tanto en cuestión económica como en exposición de riesgos, situación conocida como la nueva laboralidad. Esta nueva laboralidad se puede resumir principalmente en dos modalidades de trabajo. Trabajo remoto. Es una modalidad de trabajo no presencial y excepcional, mientras que se encuentra en vigencia el estado de emergencia sanitaria. No requiere de acuerdo entre los empleadores y el trabajador y tampoco exige que la empresa compense al trabajador por proporcionar alguna condición más para ejecutar el trabajo, salvo pactos entre ambas partes. Si bien existe un vacío legal al respecto, resulta lógico que en el caso de los trabajadores no cuenten con los medios necesarios para la prestación de sus labores, por ejemplo, una computadora, el empleador deberá facilitarlos con la finalidad de asegurar el efectivo cumplimiento de sus funciones. Trabajo presencial. En el caso de las empresas que deban laborar en forma presencial, deberán cumplir estrictamente con todos los protocolos, medidas sanitarias y en su plan de vigilancia y prevención y control de la COVID-19, con la finalidad de prevenir, vigilar y controlar el contagio de los trabajadores en el coronavirus. Dentro de sus principales medidas tenemos la reducción del foro, higiene personal, lavado de manos, horarios de trabajo rotativos, dotación de equipos de protección personal, control de temperatura, aplicación de pruebas serológicas y moleculares y constancia de desinfección. Asimismo, es importante que una empresa que cuente con trabajadores que presten labores presenciales verifiquen y 1. La suscripción de declaración jurada de sus trabajadores, así como la suscripción de responsabilidad voluntaria para el caso de los trabajadores que conformen el grupo de riesgo. Y 2. La integración de prevención de gestión del COVID-19 en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y contrato con la participación de los trabajadores. La crisis sanitaria, además de los efectos negativos ya conocidos, ha ocasionado mayor desigualdad laboral. En la modalidad de trabajo remoto, por ejemplo, el hombre ha sido menos impactado que la mujer, pues la tendencia
de que la mujer sea quien asume la mayor parte de los roles finales en el hogar, lo cual evidentemente dificulta el desempeño en el trabajo desde casa. En el caso de los trabajadores que realicen actividades operativas o administrativas, se ha visto más perjudicadas en comparación con los trabajadores de dirección, pues han sido cesados, suspendidos o simplemente han estado más expuestos al virus. Del mismo modo, los trabajadores más calificados y de mejores retribuciones han sido menos afectados que aquellos que tienen menor calificación profesional y bajas remuneraciones. La remuneración laboral y los conflictos jurídicos laborales. La nueva realidad en el proceso de selección y reclutamiento del personal. Si bien en medio de la incertidumbre y la posibilidad de un rebrote de la pandemia, los procesos de selección y por ende la contratación de personal ha disminuido. Cabe preguntarnos cuáles son los nuevos retos y la nueva realidad a la que nos enfrentamos en un proceso de selección y reclutamiento de personal. Principales conflictos jurídicos laborales causados por el nuevo proceso de selección y reclutamiento del personal. Con la incorporación de las nuevas tecnologías como el Big Data y la inteligencia artificial, el proceso de selección se ha automatizado en función de algoritmos a partir de los patrones definidos en bases y en experiencia digital. Es posible que se encubran preferencias por personas de determinada nacionalidad, clase social, económica, nivel de educación, estado de salud, entre otros. En efecto, la detención de supuestos discriminatorios en estos procesos de selección se hacen más complejas y difíciles al estar posiblemente encubiertos en decisiones automatizadas y que podrían entenderse inclusive como ajenas a la voluntad del empleador. Toda persona tiene derecho a la no discriminación y no cabe duda de que dicho deber genérico incluye también las decisiones automatizadas adoptadas por algoritmos dentro de las organizaciones que han cambiado con la introducción de estas nuevas tecnologías. Es que las posibilidades de detención de actos discriminatorios son mucho menores. El nuevo sistema de selección y reclutamiento de personal puede encubrir criterios discriminatorios, situación que podrá desencadenar un conflicto jurídico laboral. Por otro lado, considerando que por disposiciones de rango legal con la finalidad de prevenir y mitigar la exposición del contagio del COVID-19 a las personas con condiciones de salud específicas tales como mayores de 65 años, personas diagnosticadas con hipertensión arterial refractaria, enfermedades cardiovasculares graves, cáncer, diabetes, mellitus, asma moderado o grave, enfermedades pulmonares crónicas, entre otras, se ha determinado un trato diferenciado para este colectivo que tiene un impacto en la relación y contratación de estas personas, la imposibilidad de trabajo presencial durante la cuarentena sanitaria salvo acuerdo entre las partes, pero no elimina la responsabilidad por daños y perjuicios del empleador. Han reducido las opciones de selección para este grupo de riesgo. En ese sentido, si la determinación de un trato diferido por la ley constituye un factor objetivo para tratar diferentes y de forma especial a las personas que conforman el grupo de riesgo, entonces es jurídicamente es justificable que de manera una empresa en el proceso de selección y reclutamiento de personal considere las condiciones de salud de los postulantes como un factor determinante. La respuesta sería afirmativa.
El hecho de que legalmente se haya establecido un trato distinto de un grupo de personas significativas, que existe una causal objetiva de diferenciación entre personas que no conforman el grupo de riesgo y las personas que sí, en cuanto a la selección de personal, resulta válido entonces de que evalúen las condiciones de salud de los postulantes e incluso su historial médico. Para que sea válido, se deberá considerar: 1. La naturaleza de las labores del puesto para lo cual los trabajadores postulan, y 2. Las necesidades de prestación de servicios presencialmente. Así, en la medida en la que se necesite personal para un puesto de trabajo que por naturaleza de las funciones requiere de prestaciones y servicios de forma presencial, una empresa preferida opta por aquel postulante que no cuente con estas condiciones de salud, que exponga potencialmente su vida y que no se encuentre comprendido en el grupo de riesgo. Sin ello, se ha implementado como un acto discriminatorio. Inclusive, en el supuesto de que una empresa contrate a una persona que se encuentre dentro del grupo de riesgo, ya sea para trabajo presencial o para trabajo remoto, deberá cumplir, aún con la mayor rigurosidad, con todos los requisitos de ley, protocolos y medidas sanitarias, de manera que no exponga su salud y la vida de dicho trabajador. Por otro lado, es probable y hasta razonable de que las de personas que tuvieron el virus y fueron sintomáticas puedan ser preferidas en los procesos de selección y reclutamiento de personal, ya sea para trabajo remoto o presencial, debido a que existen menores probabilidades de que dicha persona vuelva a contagiarse, aminorando los riesgos y peligros de exposición y ausentismo laboral. Ahora bien, nuestra legislación laboral actualmente prevé los supuestos de discriminación como un supuesto que tiene lugar en el centro de trabajo de forma presencial. Entre ofertas públicas de trabajo no regulan los casos. En efecto, debido a las drásticas y diversas medidas gubernamentales de restricción sanitaria, se ha generado un panorama de incertidumbre y confusiones en lo que respecta a la aplicación y disposiciones de las normas laborales, debido a las dispersas regulaciones y medidas adoptadas de forma imprevista, confusas y hasta contradictorias. Se han generado diversos cuestionamientos sobre la aplicación de las normas laborales, apareciendo conflictos jurídicos en relaciones laborales. Entendiendo a ello los conflictos jurídicos laborales que han aparecido a propósito de la nueva laboralidad, pueden ser divididos en atención a la modalidad de prestación de servicio o situación del trabajador, conforme al siguiente cuadro. En este siguiente cuadro: tipo, trabajador activo; supuesto, trabajador de modalidad presencial; conflictos laborales: indemnización por daños y perjuicios, enfermedades profesionales COVID-19, indemnización por daños y perjuicios por fallecimiento o exposición al peligro por COVID-19, ausencias por temores a la enfermedad. Trabajador, normalidad remota: indemnización por daños y perjuicios, ergonomía, pago de beneficios sociales, horas extras, compensación de gastos. En el supuesto, trabajador de grupo de riesgo: indemnización por daños y perjuicios por exposición al peligro, compensación de los periodos de licencia compensables. Supuesto, trabajador suspendido: impugnación de suspensión perfecta de labores y pago de beneficios sociales. Principales conflictos jurídicos laborales en el desarrollo de la relación laboral. Trabajador en modalidad de trabajo presencial, principalmente quienes laboran de forma presencial, en particular los trabajadores de la salud, se encuentran altamente expuestos a riesgos sanitarios y económicos, y por ello que los principales conflictos jurídicos laborales
son los relacionados a la materia de indemnización resarcitoria por coronavirus y exposición de peligro. A. Indemnización por daños y perjuicios por enfermedades profesionales de COVID-19. La COVID-19 ha sido reconocida mediante Ley 31.025 como enfermedad profesional para los servidores de la salud, modificado con la Ley de Modernización de la Seguridad Social en salud. Este conflicto podía tener lugar cuando un trabajador de la salud que labora con pacientes con la enfermedad se ha diagnosticado coronavirus, situaciones que habilitan al trabajador para solicitar una indemnización por daños y perjuicios. Indemnización por daños y perjuicios por fallecimiento por COVID-19. Si bien la regla general es que el COVID-19 es una enfermedad profesional de los servidores de la salud, también podría generarse una controversia en el caso de los trabajadores ordinarios adquieran la enfermedad de coronavirus en el centro de trabajo o con ocasión de sus labores. Este conflicto podría presentar cuando el trabajador adquiere COVID-19 en el centro de trabajo y con ocasión de sus labores y dicha enfermedad ocasiona la muerte del mismo o deja secuelas en el trabajador. Como consecuencia de ello, los sucesores del trabajo se encontrarían habilitados para solicitar al ex empleador el pago de una indemnización por daños y perjuicios. Sin embargo, una interrogante que inmediatamente surge es ¿cómo prueba que el contagio del COVID-19 fue en el centro de trabajo y con ocasión de las labores? Es complicado determinar dónde y cuándo se produjo la enfermedad y la respuesta resultaría aún más compleja cuando hablamos de un personal que ha fallecido. Indemnización por daños y perjuicios por personal en peligro. Podríamos encontrarnos ante un conflicto jurídico laboral por exposición al peligro cuando el empleador no cumpla con las medidas sanitarias obligatorias en el caso de que se exija a los trabajadores la prestación de labores presenciales sin que haya necesidad de ello. Al respecto, es importante precisar que debido a la regularización cambiante y profusa, cabe la posibilidad de que los empleadores omitan entregar equipos de protección personal obligatorios a sus trabajadores o se debate sobre la calidad y características de los mismos. Por ejemplo, si un trabajador solicita una mascarilla quirúrgica cuando el empleador considere una de tela como suficiente, muestra que ello es que en su oportunidad se determinó que los guantes eran de uso obligatorio para quienes prestaban labores presenciales. Sin embargo, luego de ello, dicha disposición se dejó sin efecto. Asimismo, respetando a las pruebas serológicas y o moleculares, en un principio se estableció su obligatoriedad. Luego de la medida quedó sin efecto, inclusive, aun cuando diversas empresas vienen implementando dicha medida preventiva y de control. Actualmente no existe base normativa que determine la obligación ni la periodicidad de dicha medida. Trabajadores de grupo de riesgo. Los trabajadores que conformen el grupo de riesgo para la COVID-19 también podrán encontrarse inmersos en conflictos jurídicos laborales, atendiendo a que legalmente se ha establecido un trato diferenciado en atención a su especial condición de salud. Hablamos de una eventualidad de indemnización por daños y perjuicios o por la exposición en peligro. Trabajadores suspendidos. En este punto abordaremos los conflictos jurídicos laborales que se suscitan en el marco de la aplicación de una suspensión perfecta de labores y pago de beneficios sociales derivados. A. Impugnación de suspensión perfecta de labores. La suspensión perfecta de labores, debidamente aprobada por la autorización administrativa de trabajo, podrá hacerse efectiva mientras nos encontramos en el estado de emergencia sanitaria, lo cual evidentemente
propicia un conflicto jurídico, toda vez que los trabajadores afectados con la medida no percibirán remuneraciones hasta que el estado de emergencia sanitaria sea superado, o cuando la empresa reinicie sus operaciones, lo que ocurra primero. B. Pago de beneficios sociales. Por su parte, podrán iniciar un conflicto jurídico laboral en cualquier modalidad de prestación de servicios o situación del trabajador cuando la empresa no realice el pago correspondiente a los beneficios sociales de los trabajadores. Este incumplimiento se produce ante una paralización o suspensión intempestiva de las operaciones, sin seguir los procedimientos establecidos. Se trata de empresas que ante los efectos de la pandemia y la cuarentena optaron por cerrar sus actividades. Muchas de ellas han quebrado y en estos casos las posibilidades de pago de beneficios sociales son remotas. Principales conflictos jurídicos laborales en la extinción de las relaciones laborales. Trabajadores que negocien su cese. En la coyuntura que atravesamos nos hemos ido alejando de las repercusiones del coronavirus en la economía nacional y mundial. Ello evidentemente también ha proporcionado la paralización de labores, pérdidas de ingresos e incluso el cierre de diversas empresas. Impugnación en el cese, reposición por despido fraudulento, un conflicto jurídico laboral que podría surgir como consecuencia de la suscripción de un acuerdo o negociación entre empleador y trabajador. En esa impugnación jurídica que este último realiza respecto a su cese, solicitando su reposición en un centro de trabajo, señalando haber sido despedido bajo un vicio de voluntad, error, engaño o violencia. B. Indemnización por daños y perjuicios derivados del cese. Podría iniciarse un conflicto jurídico laboral consistente en la indemnización por daños y perjuicios derivados del cese del trabajador, en la medida de que actualmente se discute si negociar la salida de un trabajador durante la pandemia constituye como un hecho antijurídico. Por cierto, es que en atención de las teorías civilistas, en caso de que el acuerdo adolezca de vicios de voluntad de las partes, se puede alegar la nulidad. Sin embargo, si convalidó el acto de negociación libre y voluntaria, entonces el acuerdo se hará perfeccionado y por tanto sufrirá efectos entre ambas partes, empleador y trabajador. Trabajadores cesados unilateralmente. Impugnación de cese arbitrario, fraudulento, incausado o nulo. Es probable que gran parte de los conflictos jurídicos laborales que se han iniciado sean como consecuencia de despidos unilaterales, los cuales podrían agruparse en los siguientes supuestos. A. Despido fraudulento o arbitrario, en el caso que se haya producido un despido unilateral con vicio de la voluntad del trabajador o sin observar un debido procedimiento, el trabajador podrá solicitar su reposición o indemnización. B. Despido incausado. En el caso de que se haya producido un despido unilateral y sin causa justa que sustente el despido, podría iniciarse un conflicto jurídico laboral en el cual el trabajador también podría suscitar la reposición en su centro de trabajo. Por ejemplo, puede darse el caso en que un trabajador que se encuentra laborando bajo un contrato a plazo determinado, pero que constantemente y de forma automática su empleador ha venido renovando sus contratos de forma intempestiva, se ha liquidado por la simple razón de que su contrato de trabajo había vencido. Despido nulo. Ahora bien, de acuerdo a la coyuntura y a las particularidades de la nueva laboralidad, podemos encontrar despidos
que se han realizado por motivos de discriminación, ya sea por el caso de sospechosos o confirmados de COVID-19, por trabajadores que conforman el grupo de riesgo y que al no poder laborar físicamente ni remotamente no pueden continuar en la empresa, así como también casos de despidos de dirigentes, representantes sindicales o trabajadores sindicalizados que hayan iniciado reclamos ante la autoridad administrativa de trabajo por incumplimiento de las medidas sanitarias. B. Indemnización por daños y perjuicios. En el supuesto de un cese unilateral sin justificación podemos encontrarnos ante un conflicto jurídico laboral cuando un trabajador solicita el pago de una indemnización por daños y perjuicios como consecuencia de su cese. En este caso se deberá realizar si el hecho primigenio, es decir, el cese, fue consentido o si no fue cuestionado por el trabajador. Asimismo, se deberá verificar si el trabajador cuestionó jurídicamente su despido y si acumuló a sus pretensiones de cuestionamiento de cese un pedido indemnizatorio, aunque también es posible que el petitorio indemnizatorio se realice en otro proceso posterior. Sin perjuicio de ello, en este tipo de conflictos resulta de todo modo imprescindible analizar la presencia de los elementos de la responsabilidad civil ya mencionados en el hecho jurídico, en daños de nexos causal y de factor de atribución. C. Ceses colectivos, casos fortuitos, reestructuraciones, fuerza mayor y motivos económicos. Respecto al cese colectivo, conviene recordar que este se encuentra regulado como una causa justa de extinción del vínculo laboral y que además requiere la aprobación por la Autoridad Administrativa de Trabajo, el mismo que se encuentra regulado por los incisos A y B del artículo 46 del Decreto Supremo 00397. Si también ha existido un debate sobre la consideración de la pandemia y sus efectos económicos como causa del caso fortuito o fuerza mayor, al respecto, Saco Barrios ha señalado que es posible en el Perú la extinción o la terminación de la relación o contratación del trabajo por causas de fuerza mayor o hechos fortuitos, siempre que aquella o estos sean de una gravedad tal que acarree la desaparición total o parcial del centro de trabajo. D. Cese colectivos y reestructuración del patrimonio de la empresa. Respecto a la reestructuración de la empresa, conviene recordar que en este supuesto se encuentra regulado como una causa justa de extinción del vínculo laboral, el mismo que se encuentra regulado por el artículo 46 y 49 del Decreto Supremo 00397. Asimismo, en junio del año 2020 se publicó el Decreto Supremo 012-2020, mediante el cual se aprueba el reglamento del Decreto Legislativo 1511, que crea el procedimiento acelerado de refinanciación concursal, el cual se tramita ante el INDECOPI. Ahora bien, podría ocurrir que los trabajadores y sus representantes consideren que la medida de cese los ha afectado y que no se ha respetado los principios de derecho concursal o del debido procedimiento y que por tanto impugnen o cuestionen jurídicamente las resoluciones emitidas por INDECOPI, mediante la cual emite al consignamiento de las empresas. Los procesos de reestructuración patrimonial buscan suspender los adeudos de las empresas a favor de su continuidad. Cese colectivo, liquidación y disolución de la empresa. Respecto a la liquidación y disolución de la empresa, conviene recordar que este supuesto se encuentra regulado como una causa justa de extinción del vínculo laboral, el mismo
que también se encuentra regulado en el artículo 46 y 49 del Decreto Supremo 003/97. Entre las principales causas para solicitar la liquidación se encuentra el vencimiento del plazo de la organización, un consorcio, por ejemplo, no haber alcanzado los objetivos planeados, junta general sin actividad permitida de que reduzcan el patrimonio a menos de la tercera parte del capital pagado. Acuerdo de la Junta de Acreedores, entre otros. Procesos contenciosos administrativos iniciados por la COVID-19. Como hemos expuesto en el punto anterior, a propósito de la nueva laboralidad y a las medidas que se han adoptado en el sector laboral, actualmente se están resolviendo conflictos jurídicos laborales. Asimismo, no escapa a la realidad que como consecuencia de los diversos procedimientos administrativos de diferente naturaleza, también se ha iniciado procesos contenciosos administrativos. En efecto, las principales materias sobre las cuales versan dichos procesos son impugnación de procedimientos de suspensión perfecta de labores e impugnación de sanciones por incumplimiento de las normas sanitarias interpuestas por la SUNAFIL. Impugnación de denegatoria de solicitud de suspensión perfecta de labores e impugnación de sanción por incumplimiento de las normas sanitarias. Reflexiones finales. El coronavirus ha llegado para quedarse y formar parte de una nueva laboralidad. Por ello, la asesoría y la capacidad técnica especializada, así como la aplicación de medidas sanitarias preventivas, no debe menguar en el transcurso del tiempo. Es indispensable que continuemos haciendo frente y limitando la exposición del contagio al COVID-19. En efecto, el impacto del coronavirus en las relaciones laborales desde el inicio hasta su final y la dispensa, regulación y medidas adoptadas de forma introspectiva han generado un panorama de incertidumbres y confusiones en lo que respecta a la aplicación de disposiciones y normas laborales. Las diversas interpretaciones sobre la aplicación de las normas laborales han ocasionado conflictos jurídicos en las relaciones laborales, siendo necesario que cada caso en concreto sea analizado y resuelto de forma congruente y objetiva, teniendo en cuenta la coyuntura de la situación por la cual atraviesa el trabajador y el empleador. Del mismo modo, los conflictos jurídicos y procesos laborales que se han iniciado deben ser gestionados y resueltos de una forma eficiente y adecuada, entendiendo también que las nuevas reglas tecnológicas así pueden considerarse a la solución de conflictos a través de medios alternativos como una alternativa eficiente, la cual debe evaluarse dependiendo del caso en concreto. Muchas gracias, estimados. Me despido. Hasta la próxima. Cuídense.